Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi, hacía mucho que no hacíamos entrevistas. Como podéis ver, he cambiado un poco el fondo porque me he mudado y ese también es uno de los motivos por los que he tardado más. Pero bueno, seguimos aquí, seguimos con muchas ganas de hacer entrevistas y de descubrir personas interesantes. Y hablando de descubrir, pues he descubierto recientemente el canal de YouTube de Álvaro Bernat y nada, que nos acompañará aquí un rato y lo conoceremos un poco. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, muy bien. Te he dicho por WhatsApp antes y te lo repito ahora que yo me hice liberal gracias a tu canal. O sea que rescataste a un tibio socialdemócrata de... O sea que Bueno, muy agradecido. Bueno, pues muchas gracias de antemano y esa es la idea, ¿no? De ir un poco abriendo mentes, ya no hacia el liberalismo, sino hacia el pensamiento crítico, que es principalmente lo más importante. Y por ahí es lo que veo que va tu canal, de pensamiento crítico, de lógica argumental, y enseñas a pensar y a reflexionar. Como mínimo, he visto que solo tienes 9 vídeos, creo, pero está muy bien y son pequeñas joyas y nos hablarás de esto. Pero la Por pregunta, supuesto. rigor, la primera, como ya sabéis los seguidores de estas entrevistas, es que te introduzcas. ¿Quién es Álvaro Bernat? Háblanos un poco de tu desarrollo profesional y a partir de ahí vamos hablando, cuando quieras. Bueno, aquí voy a aplicar lo de lo bueno si breve, dos veces bueno. Voy a intentar ser concreto en esta pregunta sobre todo. Tengo 21 años, lo cual quiere decir que este año acabo la carrera de Derecho. Empiezo cuarto curso este año. Y me parece interesante decirlo porque posteriormente a lo mejor damos vueltas sobre esto. Llevo compatibilizando la carrera de Derecho con la oposición de judicatura desde primero de carrera. De ahí todos los libritos rojos, esto que tengo ahí detrás. Nada, tenía claro que quería ser juez y por eso me metí en Derecho. Básicamente eso. Más allá de eso, lo que te puedo decir es eso, que me creé el canal de YouTube precisamente como respuesta, como mi pequeño granito de arena para reaccionar frente a lo que me rodeaba y que no compartía. Digamos que ponderé pros, contras, al final creía que había más pros que contras y me lancé. Y no sé, veremos cómo sale. Poco más que esto, la verdad. Si quieres, háblanos un poco de lo que hay antes del canal de YouTube. Entiendo que tenías discusiones con amigos, familiares, conocidos y Sí. decidiste unificarlo todo en un canal, ¿no? Lo que hay antes del canal de YouTube es lo mismo que hay después, lo que pasa es que en privado, que me imagino que es lo que me pasa no solamente a mí, sino a muchísimas personas que por el miedo al qué me van a decir, qué va a pasar, pues yo qué sé, me corto un poco. No pienso distinto ahora de cómo pensaba antes. Quizás sí que me estoy informando más, porque al hacer los vídeos uno tiene que documentarse y estoy aprendiendo cosas nuevas, lo cual también es bastante interesante, pero al fin y al cabo es la misma persona. Antes no daba la cara y ahora sí que la doy. Y animo a la gente a hacer esto, porque realmente creo que, no lo sé, es gratificante. Uno se siente bien con uno mismo cuando realmente se siente coherente con lo que piensa y lo que hace. Cuando hay Bueno, una concordancia entre ambas ideas, digamos. la verdad que es un buen consejo el de dar la cara y ser valiente. Si quieres, háblanos un poco de qué es lo que piensas. ¿Cómo podrías resumir tu pensamiento? Entiendo que estás en contra de la corrección política y otras cosas y no sé, ponnos algún ejemplo o algún tipo de anécdotas que te haya hecho despertar o ver un poco el análisis social de cuál es el pensamiento común de la otra parte. Realmente mi pensamiento, por así decirlo, es más negativo que positivo. Es decir, si tú analizas mis vídeos, realmente no me estoy posicionando en ninguna materia a decir yo pienso X o pienso Y. Lo que estoy tratando de reivindicar es el derecho de toda persona a poder expresarse libremente sin sufrir, pues, no digamos represalias, que las hay, sino también, pues eso, el rechazo social. Entonces, digamos que eso es un poco lo que busco. Yo, por ejemplo, hice un vídeo sobre el caso La Manada, polémico, y yo no dije lo que pensaba. O sea, yo estudio Derecho y tengo una opinión jurídica sobre el caso y no la dije. Lo único que dije es me parece mal lo que se está haciendo, acallando a determinadas personas, pues eso, por el miedo al que dirán. Y un poco van por ahí los tiros. Tú ten en cuenta que yo estudio Derecho, ya te lo he comentado antes, no es matemáticas, no es física, algo que esté un poco apartado de la realidad, sino que bueno, pues el mundo del derecho se estudia todo lo que pasa en el día a día. Yo voy a Derecho Constitucional y estudiamos el tema de Cataluña, voy a Derecho Procesal y estudiamos el caso de La Manada, voy a Derecho Financiero y estudiamos la subida del IRPF o la bajada, etcétera. Entonces, continuamente estás escuchando unas opiniones y otras opiniones que siempre son las mismas, sobre los mismos temas, y tú te sientes un poco, digamos, impotente. Estás sentado en una clase rodeado de 100 personas y sabes que personas que han leído una octava parte de lo que has leído tú levantan la mano, dicen opiniones, pues sí, populares, pero realmente poco fundamentadas y todo el mundo los mira, los aplaude y a lo mejor tú que estás haciendo el esfuerzo de, joder, voy a documentarme, voy a estudiar esto, no puedes hablar. Es que es ridículo, me parece totalmente contradictorio.
Y es precisamente por esto por lo que he hecho este canal. Es decir, no voy a aguantar esto más. Si quieres empecemos por ahí, ya lo has dicho un poco entre líneas. Entiendo que crees que y de hecho es tu primer vídeo, ¿no? La corrección política es una dictadura. Haznos un poco el análisis de por qué estás en contra y cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo que puede tener si gana, digamos, esta dictadura desde tu punto de vista. Creo que es interesante, antes de hablar de la corrección política, estudiar los orígenes de la corrección política porque pueden dar algo de luz sobre el tema. La corrección política nace con Lenin y con Mao, o sea, regímenes no precisamente democráticos, sino más bien autoritarios. O sea, ya ver cómo nace nos debería poner en guardia, porque no es algo que nazca en la Ilustración francesa, ¿vale? Entonces ahí empieza un poco y se exporta a Occidente, digamos, en los años 60, en las protestas en el contexto de la guerra de Vietnam. Yo definiría la corrección política como un círculo que delimita lo tolerable, lo permisible y deja fuera lo no tolerable, no permisible, con abstracción de si es correcto o es incorrecto. Es decir, la corrección política no realmente se para a pensar si una opinión es válida o no es válida desde un punto de vista fáctico o empírico. Simplemente, pues eso delimita qué se puede decir y qué no se puede decir. Y para conseguir esto, pues uno de los mecanismos fundamentales a los que se tiene que hacer recurso es la censura, porque sin censura la gente sigue manteniendo una opinión aunque pueda ser discrepante. Por eso esa es la primera consecuencia negativa que se puede derivar de la corrección política, digamos, a nivel social. Desde un punto de vista social, vamos a estar construyendo una sociedad, pues eso, mucho más tiránica, mucho más autoritaria, donde unos pueden hablar, otros no, lo cual me parece, pues, detestable. Pero luego también, desde un punto de vista individual, la corrección política puede tener determinadas consecuencias. Me voy a enrollar un poquito aquí, pero bueno, creo que es algo interesante. Hay un experimento, si quieres luego lo comentamos más, que se llama el experimento de Asch, un experimento sobre pues, conformidad social, que para mí precisamente viene de aquí la corrección política, es una consecuencia de la conformidad social. Básicamente el experimento consistía en lo siguiente: había 8 personas compinchadas con el experimentador y una persona independiente, que era la única persona que iba a ser sometida al experimento. Y el experimentador les ofrecía una línea de una determinada longitud en una hoja y en otra hoja 3 líneas, una más corta, otra de igual medida y otra más larga. Entonces preguntaba a los experimentados a cuál de esas 3 líneas correspondía a la línea del primer folio. Pues al principio empiezan contestando bien todos. La primera, y el último, que es la persona que realmente está siendo examinada, contesta la primera. Pero luego, poco a poco, conforme avanza el experimento, van contestando mal a propósito los que estaban compinchados con el experimentador. Y a lo mejor, siendo obvio que la línea correcta era la primera, todos decían la segunda. Y claro, le llegaba el turno al último y decía, joder, ¿qué digo? Voy en contra de la masa, más cómodo, me aparto, lo sigo. Y más o menos en el 70% de los casos contestaban como el grupo. Es decir, tenían ante sus ojos que el blanco es blanco y contestaban que el blanco es negro simplemente por conformarse. Y para mí eso va ligado con la corrección política. Y una cosa que se preguntó Asch, que en su vida nunca lo llegó a saber porque no había los medios tecnológicos suficientes para ello, y precisamente con esto conecto con la segunda consecuencia negativa de la corrección política, es si esas personas que se estaban conformando realmente pensaban que la respuesta que estaban proporcionando era incorrecta, pero que hacían eso por evitarse problemas. Es decir, yo sé que la línea correcta es esta, pero digo la otra para que no me miren mal. Si pasaba eso, o si realmente las personas, al contestar distinto, estaban modificando su percepción de la realidad y efectivamente llegaban a pensar que la respuesta correcta era la respuesta del grupo. Bueno, pues hice un estudio hace poco analizando las áreas del cerebro involucradas en este tipo de procesos y se llegó a la conclusión de que las personas, cuando se conforman, en muchas ocasiones llegan a ceder y dejar de lado su propia percepción de la realidad. Es decir, piensan que lo que dice el grupo es cierto, lo cual me parece también terrible. Por tanto, consecuencia social negativa, censura; consecuencia individual negativa también, el modificar las propias percepciones de una forma pues, aleatoria. O sea, estás diciendo que la corrección política está ligada, entiendo yo, con la aceptación social. Entonces, ¿estamos predispuestos a eso? O digamos que ahora en el 2018, a principios del siglo XXI, se han dado una serie de factores que han hecho que parezca que eso es lo imperante hoy en día. Para mí, un mecanismo fundamental para el triunfo de la corrección política son las redes sociales.
tú ten en cuenta que antes, a lo mejor yo lo que sé, los años 50, los años 20, los años 30, no lo sé, a lo mejor yo decía una opinión discrepante en clase y la opinión discrepante quedaba en clase. Y me miraban mal esas 50 personas que estaban en clase. Hoy en día uno sube un tuit un poco, no lo sé, desajustado de lo políticamente correcto y en cuestión de horas tiene 2 millones de visitas, no sé cuánto. Ha pasado algo parecido con el cómico Robert Bodegas, no sé si lo has visto, que ha hecho 2 o 3 chistes de gitanos, que yo qué sé, no son más que chistes. Te ríes o no, pero bueno, son chistes. Y vamos, es que ruedan cabezas. Es en cuestión de segundos como la información se propaga y eso al final acaba, pues eso, jodiéndote la vida. Las redes sociales son muy importantes en lo que respecta a la corrección política. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que crees que puede tener este movimiento si finalmente gana, digamos? Y te lo enlazaría con la segunda parte de la pregunta, que es, los que no estamos a favor de eso, ¿cómo crees que podemos contrarrestar o combatir? Lo que respecta a las consecuencias a largo plazo, conectaría un poco con lo que he dicho antes. Es decir, para conseguir la corrección política tienes que acudir a la censura. Y para acudir a la censura, el Estado tiene que tener un determinado poder. Un Estado sin poder no puede acudir a la censura. Entonces, digamos que para mí el auge de la corrección política implica también el auge del poder del Estado, precisamente como mecanismos a su disposición necesarios para imponer eso. Por tanto, en mi opinión, implicaría una deriva autoritaria. Creo que una cosa va ligada a la otra. Y lo segundo que me preguntabas, ¿qué era? Perdona. No, te preguntaba que, digamos, ¿cuál es la solución que podemos dar? Porque también en estas entrevistas o en este canal me gusta que haya propuestas directas. Entonces, digamos, como al final es una lucha de poderes y de hegemonías, ¿qué es lo que puede hacer la otra parte? Conectaría con lo que he dicho al principio. Cuando has preguntado qué hay detrás de este canal, te he dicho que la misma persona, pero detrás o delante de una pantalla. Y como me pasa a mí, pasa a miles y miles y miles de personas. O sea, de otra forma no puedes explicar el auge de Jordan Peterson o de Milo o de Ben Shapiro, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante iniciar este tipo de proyectos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Creo que este es un buen medio precisamente para que esta opinión se vaya propagando. Es decir, no es que lo que yo diga, lo que tú digas o lo que deje de decir el otro sea una opinión impopular. Es una opinión popular que da miedo defender. Entonces, precisamente tú haciendo este tipo de cosas, digamos que eres un soplo de aire fresco para esta gente. Y dices, joder, aquí tengo lo que necesitaba. Y poco a poco estas batallitas hacen que en el día a día pues uno vaya acabando con esta lacra. Precisamente por eso hice el vídeo de cómo ganar una discusión a alguien que niega la realidad. No me gusta demasiado el título porque me parece, pero bueno, dejemos de lado eso. Creo que tienen mucha importancia esas pequeñas discusiones que se tienen en el día a día, como no ceder en esta discusión para que la otra persona nos imponga sobre mí, y creo que granito a granito al final sí que podemos ir desmontando esto poco a poco. No de un día para otro, pero sí con gente discrepante, disidente, sí que se pueden conseguir las cosas y un mecanismo fundamental son esta información que le estamos proporcionando. Por tanto, ¿cómo acabar con la corrección política desde un punto de vista individual? Si tienes coraje, lánzate a Twitter, a Facebook, a YouTube, y si no, coge la información de esa gente y utilízala en tu día a día. Creo que eso es importante. Vale, hablamos de este vídeo también, si me da la sensación que tú das la cara, pero aparte también quieres armar y dar herramientas, y este vídeo pues hablabas de la lógica argumental, ¿no? A ver si nos pudieras resumir un poco, como estudiante de Derecho que eres, que entiendo que la lógica es algo muy, muy importante a la hora de debatir un punto y demás. No sé, haznos un poco un resumen de este vídeo, o por qué crees que es importante en el momento de dar la batalla, tal y como decías antes, pues estar bien armado y entender un poco de cómo argumentar al final. Te voy a comentar una cosa, una experiencia personal. El año pasado vi que en la Universidad de Alicante, yo estoy en Alicante, había un club de debate. Y dije, hostia, qué interesante esto. Me lo imaginaba rollo yankee, esto que se levantan ahí, y dije, voy a apuntarme a ver cómo es esto. Y bueno, me apunté a un debate en Valencia. Llevaba 2 semanas en el club de debate. O sea, no tenía ni puñetera idea de cuáles eran las reglas, no sé cuánto. Y fui al debate y, ostras, gané el premio al mejor orador. O sea que ahí dije, joder, es que no solamente importa el fondo, sino también la forma en la que uno expresa sus ideas. Y digamos que este momento, el ganarlo del torneo de debate, me hizo reflexionar y darle más vueltas a la lógica. Es decir, fíjate cómo no solo a través del fondo de mis ideas, sino a través de la forma de expresarlas he conseguido refutar a gente que de otro modo no habría podido. Al año siguiente di yo en Derecho, Filosofía del Derecho, y estudiamos argumentación. Y ya ahí, digamos, que me hizo un enamorado de este tipo de tema. Entonces, conectando con lo que me decías, ¿por qué es importante la lógica? Lo comento en el vídeo.
hay muchas veces en las que uno, digamos, que tiene el material suficiente como para ganar una discusión, es decir, tiene los datos, tiene las estadísticas, tiene los titulares, etcétera, pero no solamente eso es importante, sino que también uno tiene que saber cómo expresarlo, cómo, digamos, formalizar sus opiniones materiales. Y precisamente aquí es donde entra en juego la lógica. Digamos que no todas las estrategias argumentales son válidas, sino que unas son más que otras. Lo comentaba en el vídeo, digamos que hay distintas formas de refutar el argumento del contrario, de forma directa o de forma indirecta. Refutar de forma directa es decir, lo que tú dices es falso y estás equivocado, no sé cuánto, no sé quinto. Esta confrontación directa, los debates que solemos mantener, es absolutamente estéril. Tú cuando dices esto consigues que la otra persona suba la guardia y se ponga a la defensiva y te interrumpa y no sé cuánto y no sé quinto. Entonces yo lo que propongo es tratar de desarticular el argumento del contrario desde un punto de vista indirecto, ya sea a través de reducciones al absurdo, ya sea a través de pues, simplemente preguntas. En todo caso, no me voy a extender más. Quien quiera saber más, que vea el vídeo, porque son 20 minutos, no está 20 minutos hablando. Pero sí que es esto lo que yo quiero subrayar. Nos solemos centrar mucho en el fondo y leemos a liberales y leemos a no sé cuánto y leemos a Rayo y leemos a Rothbard y leemos a Mises y leemos a Hayek y leemos a lo que tú quieras, pero nos olvidamos de estudiar pues, tratados de argumentación, tratados de lógica, Aristóteles, por ejemplo, que nos enseñen a precisamente defender estas ideas, que conecta con lo que tú decías. ¿Qué podemos hacer para intentar que estas ideas, digamos, se impongan en la sociedad? Impongan no, porque no quiero imponerlas autoritariamente, pero sí que se extiendan en la sociedad. Pues precisamente eso. De la misma forma que tú en los vídeos dices, me he visto un vídeo tuyo que has subido esta mañana, oye, hay que proponer títulos sugerentes y portadas sugerentes, no sé cuánto. La forma también importa, pues en la argumentación pasa exactamente lo mismo. Por eso. Si quieres, andando un poco más en el tema de la lógica y de argumentar y de debatir, ¿qué papel juegan también el tema de los sesgos? Te traigo esto a colación. Por ejemplo, el otro día descubrí un sesgo cognitivo que se llama, lo tengo aquí apuntado, efecto Dunning-Kruger, que es cuanto menos sabes de algo, más vociferas creyéndote que sabes más de eso. Entonces, la pregunta concreta sería, cuando tienes a alguien delante que está, digamos, totalmente dogmatizado o así, ¿la lógica puede jugar una batalla en eso o, digamos, hay que saber dejar la batalla según el contrincante que uno tenga delante? Evidentemente hay casos y casos. Y hay situaciones en las que uno dice, joder, es que es hablar como una pared. O sea, no estoy diciendo que esto sea un elixir que vaya a solucionar. Funciona en ocasiones y en otras no. No estoy proponiendo aquí una solución mágica. Efectivamente hay gente muy reacia, no a admitir, sino siquiera a escuchar opiniones diversas. Y ante este tipo de casos, yo lo que recomiendo es ser pedagógico, en el sentido de... Eso lo hace mucho Jordan Peterson. Jordan Peterson, algo que tiene, que para mí adolece, por ejemplo, Ben Shapiro o Milo, es que subraya los puntos correctos del contrincante. O sea, tú le estás hablando a Jordan Peterson, que por ejemplo él es religioso, y le está hablando un ateo, hay un vídeo en YouTube, y le acaba de terminar de hablar el ateo y dice, joder, qué punto tan interesante que acabas de hacer. La verdad es que es interesante y puede que incluso tenga razón. Haciendo esto, implícitamente estás calmando a la otra persona, estás un poco rebajando el grado de tensión de la discusión. Entonces, tú admitiendo los puntos correctos del contrincante, porque seguramente también los tenga, me imagino que no sostendrá algo 100% erróneo, estás, digamos, implícitamente permitiéndole que también haga lo mismo contigo. Si tú te enzarzas en una discusión en la que uno grita, otro grita, y tú no sé cuánto, y tú no sé quinto, y encima estás rodeado de gente, ceder o capitular en esas situaciones es poco menos que quedar en ridículo. Ahí ninguna persona va a estar dispuesta a admitir que tú puedes tener más o menos razón. Es una lucha a ver quién cae primero. Sin embargo, si rebajas el tono de la conversación, hostia, qué interesante lo que has dicho. ¿Y no te parece que también podría ser interesante esto que yo estoy diciendo? Porque fíjate, ¿sabes lo que te quiero decir? Digamos que siendo más pedagógico, bajando tu tono, incluso admitiendo lo que pueda tener razón el otro, siendo educado, siendo tolerante, incluso estos casos extremos creo que se pueden incluso poder entablar una conversación, que luego puedo estar de acuerdo o no contigo, pero por lo menos ya eres capaz de conseguir algo. No sé si me explico. Bueno, estoy muy de acuerdo y yo también intento utilizar esta estrategia más que nada porque confrontar pues tiende a que haya más desunión social y no creo que eso sea bueno. Cambiamos un poco de tema. He visto que en tu canal también hablas mucho y eres crítico con cierta parte, por no decir casi toda, del feminismo actual. Hablas concretamente de la criminalización del hombre, desmintiendo la brecha salarial,
el absurdo de las cuotas de género o el caso de la manada, que fue ya el más sonado. Digo, veo que el tema del feminismo es algo que te mueve por dentro, le has dedicado 4 vídeos. Hazme un resumen un poco de la tesis. ¿Dónde ves que flaquea, hablando de todo esto que estábamos hablando antes, de corrección política y de lógica argumental? A ver si nos puedes desgranar un poco. Digamos que uno de los problemas del feminismo actual es que parte de principios respetables, pero te intenta colar por la puerta de atrás una serie de pensamientos adicionales con los que muy poca gente está de acuerdo. Lo que pasa con el feminismo es que suele decirse, oye, ¿tú crees que los hombres y las mujeres tienen que tener los mismos derechos? Sí, eres feminista. Una mierda, es que eso no funciona así. O sea, yo pienso que los hombres y las mujeres tienen que tener los mismos derechos y ya como que sin que te des cuenta, vale, eres feminista y ya implícitamente te están obligando a admitir todo lo que viene detrás cuando realmente muchas de las proposiciones son absurdas, por no decir autoritarias. Entonces, es precisamente esto lo que me ha hecho levantarme un poco. Para mí el feminismo y la corrección política van de la mano. Entonces, rebelarme contra una implica rebelarme contra la otra. Entonces han repetido una serie de dogmas, una vez detrás de otro, que parece que son incuestionables y que realmente a la mínima que tiras un poco del hilo demuestras que son falsos. Me pasó, por ejemplo, con lo de la brecha salarial. La brecha salarial entendida como hombres y mujeres por hacer lo mismo cobran distinto no existe. Me ha pasado con el caso de la manada, que ahora si quieres hablamos con un poco más sobre esto, como pues eso, gente que carece por completo de formación jurídica, tiene la osadía de no solamente criticar una sentencia, que me parece que es válido, creo que todos los poderes del Estado tienen que estar sujetos a escrutinio, precisamente para evitar arbitrariedades, sino el poner fotos de un juez en farolas diciendo que es un violador, que le van a hacer la vida imposible, que eso ha pasado, que yo me quedé a cuadros, y también, evidentemente, ya como manifestación última con la criminalización del hombre por el hecho de serlo. Es decir, creo que se está confundiendo un poco los términos. Creo que lo que debería ser una lucha hombres y mujeres contra violadores, agresiones sexuales, etcétera, se está convirtiendo en mujeres contra hombres, incluyendo a todos los hombres dentro de este último grupo. Entonces, digamos que yo me he rebelado contra esto por lo que percibo que puede generar a largo plazo, que es un poco lo que hablábamos con la corrección política, una sociedad más autoritaria, una sociedad menos tolerante y una sociedad en la que yo personalmente no quiero vivir. Pero bueno, sigamos. Hablabas del caso de la manada, que sé que le has dedicado un vídeo. Sí. Quizás podríamos utilizar, a ver si lo puedes explicar un poco, cómo lo ves desde el punto de vista de jurista, ¿no? Esto ha sido un poco como una historia, pero que ha sido una metáfora de algo que está pasando. Digamos que yo no tengo ni idea sobre este tema. Dime tu tesis al respecto. Me parece interesante no tanto centrarme en la sentencia en sí, sino en las respuestas que se han dado a la sentencia. La sentencia en sí tampoco tiene mucho interés, es decir, en España hay muchos casos, lamentablemente, de agresiones sexuales, abusos sexuales durante todo el año, durante decenas de años. Entonces, ¿por qué este caso y no otro distinto? No tiene nada de especial este caso. Tiene algo de especial porque se le ha querido dar bombo mediático. Si tú das este bombo mediático a otro caso, pues acabaría pasando lo mismo. Y a mí no se me caen los anillos por decir que puede que haya sido una agresión sexual o una violación, como se dice en la calle. Creo que esto no es lo relevante. Incluso yo podría llegar a admitírtelo. Creo que un jurista tiene que tener dudas, es un caso difícil y no me voy a cerrar ni a defender una opinión ni a defender otra de forma totalmente dogmática. A mí lo que me preocupa no es esto, sino las manifestaciones que se ven en la calle. Digamos que una de las notas que caracteriza al Poder Judicial es la independencia. Es decir, yo dicto sentencias abstrayéndome de lo que me puedan decir políticos y de lo que me pueda decir la calle. Y esto es un mecanismo que se introdujo en la Revolución Francesa. Antes el principio de legalidad, que es resolver conforme a lo que la ley dice, no existía. Los jueces, que le corten la cabeza, que le corten no sé cuánto. Precisamente se instauró este principio de legalidad, esta independencia judicial, para evitar ese tipo de cosas. Y si actualmente se quiere acabar con esto, tenemos que plantearnos, bueno, pues, qué ideologías se están defendiendo. Y a mí lo que más me da es que, sobre todo, las críticas a la sentencia de la manada vienen desde un punto de vista de un desconocimiento absoluto de lo que se está diciendo. Porque si tú a mí me dices, no, es agresión sexual porque fíjate lo que dice el Tribunal Supremo en esta sentencia y esta doctrina no se da cuenta, yo, vale, me parece una opinión totalmente respetable, incluso la puedo compartir. Pero digamos que la crítica a la sentencia de la manada se ha erigido o se ha cimentado sobre 3 pilares, que los comento en un vídeo que tengo yo, que es que cada uno denota una ignorancia mayor que la anterior. En primer lugar se dice no es no, es que la chica no dijo que no.
precisamente llegó a decir que sí, por eso es complicado el caso. Entonces, ¿cómo que no es no? ¿Qué me estás contando? Luego se dice hermana, yo sí te creo. Los jueces creyeron a la chica. La manada ofreció una versión de los hechos y la chica ofreció otra, y los jueces se adhirieron a la versión de los hechos ofrecida por la chica. Luego, hermana, yo sí te creo, es que los magistrados también la creyeron. O sea, ya dos dedos, dos en la frente, que es que no sé qué están diciendo. Y ya lo último, que para mí es lo más de lo más, es el no es abuso, es violación. Donde básicamente lo que se hace, a ver si te lo puedo explicar, es confundir el lenguaje técnico-jurídico con el lenguaje vulgar. Digamos que violación, en términos generales, la RAE la define como atentado contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la gente oye que estas personas no han sido condenadas por violación, lo que entiende es que los magistrados han entendido que no ha habido un atentado contra la libertad sexual de esta persona sin su consentimiento, lo cual es falso, porque se les ha condenado por abuso sexual, que sí que implica un atentado contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pedía la calle? La calle pedía agresión sexual en vez de abuso sexual. La diferencia entre el abuso sexual con prevalimiento, que es por lo que se condena a estas personas, y la agresión sexual es mínima, no, minimísima. O sea, ni siquiera voy a intentar explicarla porque tendría que estar ahora 40 minutos o 50 minutos intentándolo. O sea, es una definición sutil a más no poder, que parece que todo el mundo tiene clara, por supuesto, que aquí todos somos juristas hoy en día, no sé qué hago estudiando Derecho yo, porque realmente me sobrepasan, es que, y me parece ridículo, es que no entiende la diferencia entre el prevalimiento y la intimidación. ¿Por qué sales a la calle a vilipendiar a un juez partiendo de premisas totalmente ignorantes? Es algo que me enciende, es uno de los temas tabúes conmigo, porque encima yo quiero ser juez y hace que se me rasguen las vestiduras. Entonces la pregunta simple sería, simple pero respuesta compleja, entiendo, que es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede ser que haya argumentaciones lógicas que tú nos estás dando, que desde mi punto de vista, y espero que los siguientes también tienen sentido, pues luego uno pone las noticias, pone el Twitter, baja a la calle, habla con la gente y no sé, va todo en la dirección contraria. No sé si me puedes responder, pero entiendo que es difícil. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Voy a tratar de responderte con otra pregunta. ¿Qué te parece más fácil? ¿Estudiar qué es el prevalimiento, qué es la intimidación, qué dice el Tribunal Supremo, qué dice el Constitucional y formarte una opinión, o decir, no es abuso, es violación? ¿Qué te parece más fácil? Personalmente, lo que me parece más fácil es confiar en la gente que sabe. Bueno. Porque como no puedo saber de todo en el mundo, pues hago mi criterio en acorde, digamos, a las personas que sí que se han tomado su tiempo. Pero entiendo por dónde quieres ir. Esa es la opinión razonable, pero la gente, digamos, que es reacia a hacer esfuerzos intelectuales y, por tanto, se adhiere con fuerza a soluciones fáciles, soluciones simplistas, que le hacen pensar que sabe todo cuando realmente no saben nada. Yo creo que esa es la respuesta. Es más fácil. Jordan Peterson incide en eso. Cuelgo un fragmento suyo al final de uno de mis vídeos, hablando de la brecha salarial, una mal llamada brecha salarial. Dice, vamos a ver, puede que los factores y las variables que hagan que los hombres y las mujeres cobren distinto sean 50, que a su vez se pueden dividir en otros 12 más. O sea, a lo mejor son 600 factores lo que explican esa divergencia salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué es más fácil? ¿Ponerme a estudiar esos 600 factores uno a uno y extraer una opinión razonada, o decir opresión y patriarcado? Es mucho más fácil lo segundo. Es que acabas en cuestión de segundos, la gente te oye y piensa que sabes, es bueno, bonito y barato. Yo creo que es por eso. Si a eso le sumas el silencio cómplice de, pues eso, el PSOE, el Podemos, etcétera, etcétera, pues al final se va cimentando y se va haciendo más grande, y una vez que hemos creado un Frankenstein, esto es muy difícil de atajar. Antes has mencionado la política, antes de hablar de la política, que será el último bloque de la entrevista, te voy a hacer una pregunta que a veces hacemos en este canal. Imagínate que yo soy una persona feminista radical, o de izquierda radical, o de derecha radical también, aunque parece que hay menos o hace menos ruido. Estoy dispuesto a escucharte en un minuto para que me digas en qué estoy equivocado, para que cambies mi mente. Ya que has ganado un concurso de argumentación, ¿cómo podrías desmontarme en un minuto? Joder, macho. La pregunta del millón, ¿eh? Nunca me la había planteado. Hostias, en un minuto. Pues probablemente le diría lo primero, que me escuchase y no me interrumpiese, porque si no sería bastante complicado intentar formular mi argumentación. Y luego, a partir de ahí, yo le diría que yo he cambiado varias veces de opinión. Es decir, yo no pienso lo que pienso ahora desde siempre. Yo antes pensaba una cosa, luego he pensado otra.
Y si mi opinión ha cambiado ha sido precisamente porque he estado abierto a escuchar opiniones discrepantes, a ver qué decía este, a ver qué decía el otro. Y creo que eso es muy sano. Si realmente crees que tu opinión es tan válida, no debes tener miedo a leer a otras personas que piensen distinto. Porque si realmente piensas que la tuya es superior, ¿qué más da lo que digan los demás? Al final la tuya va a acabar prevaleciendo. Entonces, ten el coraje de leer a personas que piensen distinto a ti, de forma calmada, de forma razonada, y oye, si piensas que tienen razón, tienes que dársela. Hay un vídeo en YouTube que recoge una discusión, esto me excede el minuto, imagínate que mi respuesta ya la he dado, hago una precisión adicional. Hay un vídeo en YouTube que, digamos, que representa una discusión entre Sartre y Camus, y Camus le viene a decir más o menos a Sartre que es demasiado dogmático. Y dice una frase Camus que me gusta mucho, Camus era de izquierdas, pero dice, ten claro que si la verdad estuviese en la derecha, yo me adheriría a ella. Y creo que este es un poco el pensamiento que tenemos que tener. Dejémonos de etiquetas y persigamos la corrección o la validez. Si está aquí, me iré allí. Si está allá, me iré allá donde esté. Creo que esto es un poco lo que nos tiene que mover. Y creo que la única forma de poder cambiar de opinión. Bueno, me encanta esta reflexión y también me recuerda a una célebre frase de Antonio Escotado que decía que cambiar de opinión es una alegría. Totalmente. Que puede ser doloroso al inicio, pero también agradable porque uno evoluciona. Más o menos para ir terminando, mencionabas antes los políticos. Dentro de toda esta situación que nos encontramos, ¿qué opinión tienes? ¿Crees que no están dando la cara, no están siendo valientes, solo se miran en tener réditos políticos? Bueno, lo que pasa en España y en todo el mundo es que la política se gestiona de 4 años en 4 años. Es decir, lo único que me mueve para tomar una decisión u otra es qué va a pasar en las próximas elecciones. Y creo que esto es un error. Entonces, yo estoy absolutamente desencantado con la política. Yo en las anteriores elecciones me leía todos los programas de los partidos, veía lo que hacían, veía lo que dejaban y votaba y a conciencia. Y ahora mismo estoy totalmente desencantado. Creo que es eso, es un... No creo que haya ningún partido que tenga una ideología firme, sino que van a bandazos, desde Podemos hasta Ciudadanos, pasando por el PSOE y por PP, es decir, no se libra ni medio. Entonces, me parece, por un lado, miserable y me hace caer un poco en pesimismo. Y pues eso, yo creo que la forma que tenemos que tener nosotros para reaccionar frente a ellos, si no podemos confiar en la política, hacer cosas por nosotros mismos. A través de YouTube, por ejemplo, Rayo tiene un vídeo en el que dice ¿por qué no voto? O sea, le preguntan ¿por qué usted no vota? Y dice que no vota porque, digamos que, vamos a ver, ¿qué puedo conseguir yo votando? ¿Qué puedo cambiar yo en el seno de la sociedad votando? Pues mi contribución va a ser mínima. ¿Y qué puedo hacer yo haciendo vídeos, artículos, tertulias? Pues mi contribución en este campo puede que sea mayor. Y precisamente por eso opta por una estrategia en vez de otra. Yo creo que la política está, no sé, absolutamente corrompida, es miserable y por tanto creo que tenemos que optar por otras vías. Si aún así intentas meterte en política, bueno, yo qué sé, mira House of Cards, a ver qué pasa. Bueno, hablando un poco también, mencionabas a autores liberales, entiendo que tú eres liberal. Resúmenos un poco tu, digamos, filosofía política bueno, y filosófica al final. ¿Por qué eres liberal? ¿Desde cuándo? Y un poco por qué, también volviendo a los sesgos, ¿no? ¿Por qué parece que no hay aceptación social en este tipo de ideas? Eso, hay otro vídeo antes de contestar de Antonio Escotado que es ¿por qué odiamos el capitalismo aunque nos haga progresar? Que está muy, muy bien. Bueno, conectando con lo que dices, yo no siempre he sido liberal, ya te lo comentaba antes. Yo antes era socialdemócrata, fue tu canal el que me hizo abrir un poco los ojos. Y yo soy liberal porque, en mi opinión, el liberalismo se sustenta sobre 3 pilares con los que concuerdo de forma absoluta. El primero de ellos es la individualidad frente al colectivismo, es decir, yo y solo yo soy dueño de mi vida y no nadie más, y por tanto nadie tiene legitimidad para decidir en mi nombre, porque no la tienes. En segundo lugar, la libertad, que conecta un poco con lo anterior. Yo soy libre para hacer lo que me parezca en tanto no interfiera la libertad de otros. Y en tercer lugar, la responsabilidad. Es decir, yo soy libre, pero me hago responsable de mis actos, tanto para bien como para mal. Si mis actos generan beneficios, pues me los quedo yo. Y si mis actos generan pérdidas o consecuencias nocivas, las tengo que asumir yo. Entonces, al concordar absolutamente con nuestros 3 pilares, pues soy liberal. ¿Por qué la gente no es liberal? Con lo que comentabas tú en relación a los sesgos. Porque es difícil. Vuelvo un poco a lo que decía antes. Es más fácil ir a un sistema en el que todo está hecho, en el que no tienes que decidir por ti mismo, en el que otro se encarga de hacer ese trabajo por ti.
el tomar la rienda de tu vida y decir, yo soy un individuo capaz de hacer esto, capaz de hacer lo otro y me hago responsable de mis actos, es dar un paso hacia adelante y es asumir, pues eso, una carga pesada que hay gente pues, que no está dispuesta a tolerar. Hay un ejemplo que no sé dónde leí. Imagínate que tú vas a una heladería y tienen 60 sabores. Vamos, es que dudas a más no poder, hostia, ¿qué hago con este? ¿Qué hago con el otro? O sea, tienes libertad y muchísimas elecciones, pero eso genera miedo también. Imagínate que al siguiente día vas y solamente hay 3 sabores. Digamos que tu incertidumbre se reduce, te calmas un poco, ya no hay tanto entre dónde elegir. ¡Ah, qué alivio! No sé cuánto. Entonces ya eliges más fácil. Y creo que pasa un poco lo mismo. El hacerse dueño de la vida de uno es costoso, pero bueno, para mí merece la pena. Por eso soy liberal. Claro, bueno, bien dicho. Lo que pasa es que un poco parafraseando tu último vídeo, si tú eres liberal y expones lo que tú has dicho, ¿no? La definición del liberalismo, eres un facha, un racista y un machista. Entonces, o sea, la pregunta ya, digamos, de cara al futuro, ¿tú crees que se pueden tomar otro tipo de estrategias para realmente ser más influyentes? Y casi lo enlazaría con la misma plataforma que estamos utilizando, que es que también nos puede ir YouTube a las personas que, digamos, estamos en este ámbito más disidente. Mira, en mi opinión te la tiene que resbalar. Si te llaman facha, si te llaman machista o si te llaman racista, si tú sabes que es mentira. Lo único que vas a conseguir, teniendo en cuenta estas opiniones y modificando tu forma de hacer vídeos y tal, es renunciar a tu pensamiento. O sea, es precisamente lo contrario a lo que quiero conseguir. Para que no me llamen facha, ni machista, ni racista, tendría que ceder y aceptar todo lo que estoy criticando. Entonces no me compensa, sería ridículo. ¿Que me quiere llamar facha? Llámamelo, es que no... Vamos, un liberal, dime tú qué tiene en común con un fascista, es que son polos opuestos. Entonces me genera incluso risa. Entonces, no merece más respeto ese tipo de actitudes. Decía que era difícil hablar con una persona que no estaba dispuesta a escuchar. Más difícil todavía es evitar ese tipo de comentarios. Para mí es imposible. Además que me hace muchísima gracia porque siempre vienen de gente con nicknames, con fotos que ni siquiera son su cara. Es gente que se escuda bajo el anonimato para precisamente vertir todo este tipo de calumnias, injurias, insultos, pero que realmente en persona, como a mí nunca en persona me han llamado facha, me hace pensar que toda esta gente en la realidad se acobarda. Es como una nube, la dispersas un poco y una vez la confrontas de forma individual no son nadie. Entonces creo que no tiene que ser algo que tengamos en cuenta. Si te quieren que te lo llamen, ya está. No pasa absolutamente nada. Ya más o menos ya para ir terminando, ¿cuál es el papel, como te decía, que crees que puede tener YouTube? El ejemplo más notorio en los últimos meses ha sido el canal de un tío blancohetero que creo que tiene 125.000 seguidores o algo así, que bueno, unos números bastante increíbles. ¿Crees que había como una especie de demanda oculta y solo faltaba la oferta o cómo, no sé, cómo lo ves? Entiendo que es parte de la motivación por haber empezado tu canal. Por supuesto que hay una demanda, si no, no estaría generando tanto éxito. Había una demanda de gente silenciosa y cuando ve a gente que da la cara se adhiere a ellas. Y YouTube está teniendo mucho éxito, esto lo comentaba Jordan Peterson también, decía que era una especie de revolución de Gutenberg actual. Digamos que hay mucha gente, bueno, hay mucha gente hoy en día que sabe leer, pero no es tanta en comparación con la gente que sabe escuchar. No sé si me explico, es mucho más fácil que te ofrezcan información audiovisual que te ofrezcan un artículo que tú tengas que analizar, porque encima también de vez en cuando son un poco pedantes los articulistas, entonces digamos que es un poco más tedioso. Por tanto, es fácil para las personas, en el sentido de que es más factible captar el mensaje, y además también lo que tiene YouTube es que tú puedes estar escuchando 24 horas al día durante 7 días a la semana. Yo, por ejemplo, me puedo conducir y yo no puedo estar leyendo. Sin embargo, me puedo conducir y sí que puedo estar escuchando. O me pongo a entrenar y no puedo estar con un libro en la mano, pero sí que puedo estar escuchando. Entonces, para mí YouTube es fundamental precisamente por las formas. Digamos que en cuanto al fondo tampoco hay tanta diferencia a lo que respecta a la opinión escrita, porque es decir lo mismo de una forma o de otra, pero en cuanto a la forma es más accesible a la gente y durante más momentos del día. Por eso creo que está teniendo muchísimo éxito YouTube y lo seguirá teniendo. Y volviendo a tu figura para terminar, ¿qué planes de futuro tienes para tu canal? ¿Tienes algún otro tipo de vídeos? ¿Para dónde crees que vas a tirar en los próximos meses? Pues no lo sé, porque estoy tratando temas genéricos y la verdad es que tampoco tengo ideas infinitas. Entonces, sí que es cierto que tengo algunas ideas en mente. Tengo pensado tratar sobre la corrección política, también sobre determinadas falacias ad hominem que se utilizan, como puede ser
el mansplaining en el caso de los hombres o la alienación en el caso de las mujeres. Algunas ideas así particulares, a lo mejor tengo, no sé, 5 o 6 más. Luego me imagino que si no se me viene más a la cabeza tendré que centrarme en artículos en el sentido de qué está pasando hoy en día. Los lazos amarillos, hago un vídeo. ¿Qué está pasando? La manada, hago un vídeo. Digamos, centrarme un poco más en la actualidad. Pero de momento voy a intentar exponer, digamos, ideas más generales, más abstractas, hasta que me dure la inspiración. Bueno, Álvaro, pues personas como yo te iremos siguiendo y la verdad que haber tenido la ocasión de hablar, no sé cuánto llevamos, 45 minutos o algo así, ha sido un placer. A mí personalmente no me quedan más preguntas, no sé si quieres añadir algo. No, perfecto. Ya creo que todo lo que se tiene que decir se ha dicho. Añadir más es superficial. Bueno, pues gracias Álvaro por haber estado aquí, gracias a vosotros por haber estado cada uno en vuestra casa o como decías tú, conduciendo o haciendo deporte o lo que sea. Esperamos que os haya resultado interesante. Dadle al like y a suscribir para estar atentos a lo que vamos subiendo. Y bueno, por favor, dejaremos los links de Álvaro también en las descripciones porque su canal no tiene desperdicio. Estoy seguro que también pondrás creatividad en los próximos meses para seguir creando contenido. Bueno, Álvaro, pues hasta la próxima, que vaya muy bien. Saludos, hasta luego. Gracias. Chao.